Capítulo 22. La conexión. La puerta se abrió sin ceremonias. Varek entró en la austera cámara iluminada por un solo brasero. Riven ya estaba de pie, la coraza a medio abrochar, como si hubiera estado esperando la llamada desde antes de recibirla. Su rostro, imperturbable, tenía la calma rígida de quien aprendió a encerrar sus pensamientos detrás de una muralla de acero. «Cambio de órdenes», dijo Varek con voz baja. Riven inclinó la cabeza. «¿Mi señor?» «Partirás hacia la torre de Lumara al amanecer. Llevarás contigo una acompañante». Los ojos de Varek se desviaron hacia el fondo de la sala, al pequeño nicho enrejado. «Te llevarás a la hechicera». Un leve ceño asomó en el rostro de Riven, apenas un pliegue. ¿A la oráculo? Varek torció los labios con un gesto tan mínimo que casi no existió. «A la mujer. Llámala como quieras». Riven no insistió. Varek continuó. «Galator cree que el portador irá a la torre, ya sea por la reliquia de la que se murmura, o por ella». Hizo un leve gesto hacia las sombras tras la reja. «Tú lo esperarás allí. Tú lo traerás de vuelta. Vivo, si es posible». Los ojos de Riven permanecieron fijos en los suyos. «¿Y si se niega?» «Entonces lo convences o lo arrastras». El silencio se alargó un instante más. Riven exhaló lentamente, una sola vez. «Se hará». Varek se volvió para marcharse, pero se detuvo en el umbral. «Permanece encadenada hasta que hayáis cruzado las murallas. Después, la decisión es tuya». No añadió nada más. La puerta se cerró con un golpe sordo. Riven terminó de abrocharse la coraza, cada hebilla ajustada con una precisión casi ritual. Cuando terminó, caminó hacia el nicho. La mujer estaba sentada en el suelo, las muñecas atrapadas por grilletes de hierro. El cabello negro caía sobre sus hombros como un manto de obsidiana líquida. Alzó el rostro al sentir su presencia. Sus ojos, pálidos, imposibles en su claridad, lo observaron sin un atisbo de miedo. «Partimos al alba», dijo Riven, con una voz plana, desprovista de dureza y de gentileza por igual. «Cabalgarás conmigo». Ella sostuvo su mirada un largo instante, luego asintió apenas. Riven se dio la vuelta sin añadir palabra. A su espalda, las cadenas tintinearon suavemente, como campanas lejanas que anuncian un viaje que todavía nadie comprende. Habían caminado 3 días desde el claro del amanecer. 3 días de avanzar sin rumbo claro, tragados por un bosque que parecía crecer hacia adentro, como si cada árbol añadiera un anillo nuevo mientras ellos no miraban. El bosque no se abría, los devoraba. El aire era denso, casi viscoso, cargado con un olor a tierra antigua, húmeda, mezclada con un leve aroma metálico que raspaba la garganta. La luz filtrada entre las copas no era un amanecer, ni un mediodía, ni un atardecer. Era un entretiempo eterno, un dorado apagado que nunca cambiaba. Doran, que iba en cabeza con el hacha al hombro, se detuvo bajo un roble colosal cuya corteza parecía tener arrugas como piel humana. Escupió al suelo y gruñó. «Según el mapa de mercaderes que vi hace años, aquí debería empezar la ruta directa al cruce de Baelor. Desde allí salen caminos en todas direcciones. Al norte, hacia Elindor. Al sur, hacia lo que queda de Rivershade. Al oeste, directo a Kalendor, la capital de Valdara». Hizo una pausa, pensando. «Y al este, las puertas de Carat Dûm. Desde ahí se sube a Tarzul». Kael giró sobre sí mismo. No había camino. No había rastro de él. Solo raíces que parecían dedos entrelazados y montones de musgo que respiraban al compás del viento. «Pues yo no veo ni mierda», dijo. Sera se arrodilló junto a un tronco y pasó los dedos por la tierra. Cuando los levantó,
estaban cubiertos de un polvillo fino que centelleó un segundo antes de disiparse como una exhalación. «Este bosque», murmuró, «no sigue las reglas de nadie. Los antiguos lo llamaban el bosque ilusorio. Dicen que los árboles se mueven cuando nadie los mira, que cambian de lugar para confundir a los que no aceptan». Su mirada se volvió grave. «Y solo dejan pasar a quienes sienten la energía del fuego primordial. A los demás los hace dar vueltas hasta que olvidan que alguna vez hubo una fuera». Doran soltó una carcajada amarga. «Genial. ¿Y qué pasa si algunos no tenemos ese fuego?». Nadie respondió. Durante horas caminaron buscando señales, marcas de hacha en troncos, que desaparecían al volver la vista, piedras apiladas, que luego aparecían en grupos idénticos 100 pasos más adelante, musgo creciendo en una sola dirección, que luego crecía en la contraria. El bosque se repetía, el bosque se burlaba. Había momentos en que juraban haber pasado la misma roca 3 veces, otros en que un arroyo se cruzaba en su camino. Y 20 minutos después, aparecía el mismo arroyo desde un ángulo imposible. En el cuarto día, la niebla se volvió tan espesa que apenas podían ver al compañero de al lado. El silencio se hizo aún más denso, tan absoluto que los pasos parecían golpes de martillo contra la tierra. Fue entonces cuando Alden se detuvo. Lutara, que iba delante, se había congelado también. La enorme loba olfateó el aire, giró la cabeza y lo miró. Ojos ámbar, profundos, intensos, como si una brasa viva se escondiera detrás. Alden sintió algo dentro de él moverse. No era una orden, ni una voz, ni siquiera una intuición. Era una certeza. Una línea recta trazada en su pecho. «Ella sabe», dijo sin dudar. «Lutara sabe por dónde ir». Un silencio completo cayó sobre el grupo. Kael fue el primero en romperlo. «¿La loba? ¿De verdad?». Doran resopló. «No digo que no sea lista, muchacho, pero vamos a seguir a un animal en un bosque encantado, que se come a los viajeros. No es lo que yo llamaría una idea brillante». Sera enderezó la espalda. «Los animales sienten la energía del fuego primordial mejor que cualquier humano», dijo firme. «Y esa loba está más ligada a Alden que cualquiera de nosotros. Si alguien puede guiarnos, es ella». Lyanna no añadió nada. Pero había un brillo en sus ojos, un brillo que no era duda, sino reconocimiento. Siguieron a Lutara. Avanzaron durante un día entero. Luego otro, y otro. Las horas se estiraban como raíces. El paisaje era el mismo, y aún así, distinto en cada tramo. Como si el bosque estuviera vivo, y cambiara el orden de sus huesos solo para verlos perderse. A veces subían colinas suaves que, al coronarlas, descendían a un punto que reconocían de antes. Otras veces cruzaban claros casi idénticos, separados por ramas que parecían formar símbolos sin sentido. La luz no cambiaba, el aire no cambiaba, ni siquiera la temperatura cambiaba. Era un lugar sin tiempo. El cansancio empezó a colarse en los huesos. Doran murmuraba cosas entre dientes cada vez más fuertes. Kael caminaba con los hombros tensos, como si esperara un ataque detrás de cada tronco. Sera era una sombra silenciosa, observando, midiendo. Lyanna parecía estar esperando algo que solo ella podía reconocer. Al tercer atardecer, si es que había tal cosa, Doran habló en voz alta. «Esto no tiene sentido. Llevamos 3 días caminando en círculos. La loba nos está paseando». Kael apoyó una mano en el tronco de un árbol enorme, cuya corteza parecía haber sido tallada con rostros que no eran humanos. «Estoy con el enano», dijo agotado. «Si seguimos así, terminaremos comiendo corteza». Sera bufó.
Mejor seguir a la loba que al enano desorientado. Oye. Doran señaló su barba. Esta barba ha cruzado minas antiguas, montañas y túneles derrumbados. No me hables de desorientación. Estamos perdidos, dijo Kael. Punto. En ese momento, Lyanna se acercó a Alden, que caminaba justo detrás de Luzara. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. Alden no apartó la vista de la loba. Completamente, respondió sin titubear. ¿Cómo lo sabes? Alden respiró hondo. No sé explicarlo. Es como si sintiera lo mismo que ella. Como si sus instintos fueran míos. Desde aquella noche, en la cueva, cuando la vi por primera vez. Fue así desde el inicio. No es algo que pueda poner en palabras. Es algo que simplemente es. Lyanna se quedó quieta. Algo en su mirada cambió. No duda, sino comprensión profunda. Entonces levantó la vista. El Milano primordial descendió desde las alturas sin hacer ruido y se posó en una rama gruesa justo delante de ella. Sus ojos eran dos brasas heladas, tan vivas que parecían atravesarla. La mirada de Lyanna se encontró con la del ave. Sus ojos verdes brillaron. Un brillo tenue, como si una chispa se encendiera detrás de ellos. Alden se volvió hacia ella en el mismo instante en que Lyanna dejó de estar allí. Ella estaba arriba. La sensación fue tan nítida que casi perdió el aliento. El viento le rozaba la cara, o más bien, la del Milano, y ella lo sentía. Entonces, voló. El mundo bajo sus alas era un tapiz en movimiento, un mar de hojas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. A esa altura, el bosque era distinto. Allí, había un camino. No era un sendero físico ni una línea visible. Era un hilo de luz, plateado, una vibración entre las copas, una dirección, una salida. Al final, muy lejos, había un resplandor dorado donde los árboles se abrían en una llanura bañada por la luz real del sol. Lyanna sonrió, un gesto pequeño, sincero, casi infantil. Lo veo, susurró como si hablara dormida. Es increíble. Los demás se detuvieron. ¿Qué pasa?, preguntó Doran, alarmado. ¿Qué demonios ves? Lyanna pestañeó. Aún tenía parte del cielo dentro de ella. Todo, respondió, la voz aún lejana. El Milano me presta sus ojos. Estamos en el camino correcto, y estamos muy cerca. El borde del bosque está al este, siempre al este. Kael abrió la boca, intentando buscar una explicación racional que no existía. Doran se rascó la nuca. Sera y Alden, en cambio, no dudaron. «Lo sabía», exclamó Sera. «Lo sentíamos», añadió Alden. El Milano descendió con un movimiento suave, casi ceremonial, hasta posarse en el antebrazo de Lyanna. Ella lo acarició en la cabeza con una delicadeza que nadie antes le había visto mostrar. Alden se acercó. «¿Ya le pusiste nombre?». Lyanna negó suavemente. «Aún no encuentro uno que le haga justicia». Alden lo miró. El ave inclinó la cabeza y lo observó con una inteligencia tranquila, como si entendiera la pregunta antes de ser formulada. «Éter», dijo Alden, con seguridad absoluta. «Porque vuela donde el aire es más puro, porque ve lo que no podemos ver». El Milano soltó un chillido corto, casi aprobador. Lyanna sonrió de verdad, con toda el alma. «Éter», repitió saboreando la palabra. «Sí, es perfecto». A pocos pasos, Luzara dejó escapar un gruñido profundo y satisfecho, casi orgulloso. Y por primera vez, desde que habían entrado al bosque ilusorio, algo cambió. No un trueno, no un temblor,
No un destello mágico, solo un aliento. Un movimiento suave, como si las hojas respiraran juntas y se apartaran. Solo un poco, pero suficiente. Un pasaje estrecho apareció entre dos robles retorcidos. Era real. Era un camino. Era el primer camino que veían en 4 días. Siguieron adelante. Y el bosque ilusorio, por primera vez, los dejó pasar. El sol empezaba a hundirse hacia el oeste cuando la caravana militar se detuvo para acampar. Unas docenas de hombres, 3 carromatos de suministros, caballos de refresco. Y ella. Seleña cabalgaba en el centro de la columna, las manos sujetas por una cadena corta de metal que tintineaba con cada movimiento del caballo. Riven marchaba a su lado, recto, silencioso, la mirada fija en el horizonte, como si nada en aquel mundo pudiera permitirse distraerlo. Habían avanzado así todo el día, sin una sola palabra. Cuando los soldados empezaron a montar tiendas, descargar barriles y encender la hoguera principal, el aire se llenó del olor a carne en salazón y a guiso espeso. Fue entonces cuando Selenia habló por primera vez. Siento más en ti que la esencia de un simple soldado. Riven no giró la cabeza, pero la mano que sostenía las riendas se tensó apenas. ¿Ah, sí?, respondió, con un tono tan plano que podía haber sido una roca hablándole. ¿Y qué sientes, oráculo? Dolor viejo, dijo ella sin elevar la voz. Y una fe que arde demasiado fuerte para ser ciega. Él soltó una risa breve, sin alegría. Galator traerá la paz verdadera a Mirantel. Pondrá fin al miedo que los hombres han cargado toda su historia. Miedo a los elfos, a los enanos, a cualquiera que naciera diferente. Y al fuego que duerme en sus propias venas. Quizás sus métodos no sean suaves. Pero el fin justifica los medios cuando lo que se busca es que nadie vuelva a vivir con miedo. Selenya lo observó con una quietud casi inhumana. El viento movió los mechones de su cabello negro sobre sus hombros, como la sombra de un eclipse. A veces nos contamos historias muy hermosas para no mirar la historia real, dijo con serenidad. Porque la verdad duele, y enfrentarse a ella puede partirnos por dentro. Pero todos, tarde o temprano, abrimos los ojos. Riven la miró al fin. Había acero en sus ojos, un acero templado demasiadas veces. Guárdate tus visiones, mujer. Yo elegí mi camino hace mucho. No hubo reproche en ella, ni desafío, solo una extraña compasión. Riven espoleó suavemente al caballo y se adelantó unos pasos, colocándose delante de ella. Era un gesto práctico, nada más, pero establecía una distancia clara. La cadena que unía las muñecas de Selenia tintineó de nuevo, rítmica, como un pequeño eco entre los árboles. Ella bajó la vista por un momento, como si escuchara algo muy profundo dentro de sí. Luego la levantó. Y sus ojos azules, siempre claros, siempre fríos como agua de pozo, se habían vuelto casi translúcidos. No luminosos, no mágicos, sino antiguos. Como si un pedazo del cielo hubiera caído dentro de ellos y estuviera despertando. Un destello recorrió sus pupilas. Un destello que no pertenecía al mundo de los hombres. Ninguna cadena podía contener aquello. Ningún soldado podía comprenderlo. La noche cayó sobre la caravana con un silencio espeso. Las fogatas se alzaron. Los hombres se sentaron a comer. Y el bosque susurró en la penumbra. Muy lejos, en el corazón del bosque ilusorio, un lobo aulló. Y un halcón respondió con un chillido agudo, como si 2 senderos distintos del destino empezaran, al fin, a moverse el uno hacia el otro.